El Señor nos está llamando a nuevas cosas. El Señor nos está llamando a ser los mismos. Los que quieren ser los mismos no van a encontrar lugar en esta iglesia tan fácil, porque el Señor los va a inquietar a ser diferentes. El Señor los va a transformar a ser distintos. Tú no puedes seguir siendo el mismo. ¿Qué pereza ser el mismo? Es que no importa que uno tenga 70, 80, 90 años, si somos para vivir eternamente. No estás diseñado para vivir eternamente. ¿Quién dice que porque el cuerpo ya tenga una edad, entonces ya no vamos a ver cosas diferentes? No, vamos a ver cosas distintas. Porque Dios te ha diseñado para eso. Dios te ha diseñado para ser transformado. Dios te ha diseñado para ver un cambio. Continuamos el tema de la vez pasada, ¿cierto? Hablando de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que hace todo en la iglesia. El Espíritu Santo, sin Espíritu Santo nosotros no estaríamos aquí hoy. Sin Espíritu Santo la iglesia no hubiera crecido como creció. De hecho, la iglesia eran 120 en el aposento alto y luego creció a 3,000, luego a 5,000. Y la iglesia creció. La primera iglesia tenía al menos 8,000 miembros. Y el crecimiento lo dio el Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Haciéndonos crecer para poder soportar. Cuando no soportar, no es que se lo tenga que aguantar, no, para poder aguantar, soportar como base una cosa grande, un edificio grande. Si no hay unas bases buenas, si no hay unos cimientos buenos que entren en la tierra, no podemos levantar una iglesia grande. Y ese es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es levantar una iglesia que bendiga a esta ciudad. Aquí hay miles de iglesias. Yo salgo acá y yo veo iglesia en cada cuadra. En cada cuadra hay una iglesia. Pero, ¿qué he visto yo? Y se los digo con el corazón. Yo he visto mucha religión, pero no he visto muchas veces muy poca relación. Yo veo que muchas veces se hace iglesia y los pastores pelean contra algo que no sabemos qué es. Pero están peleando y muchas veces las iglesias no vemos los cambios que queremos ver. ¿Por qué? Porque el que hace la transformación es el Espíritu Santo y eso es lo que vamos a ver hoy. No importa cuánto te desgastes predicando, no importa cuánto te desgastes orando, no importa cuánto te desgastes aprendiendo la palabra, si el Espíritu Santo no es el que te energiza, te da fuerzas, el que te da la autoridad, no hay nada. El Espíritu Santo con un solo versículo puede crear cosas. El primer versículo de la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Solamente una palabra creó la luz. Y Dios creó los cielos y la tierra con su boca. Entonces, un solo versículo. ¿Ustedes creen que Abraham tenía Biblia? Abraham no tenía una Biblia. Abraham no tenía, bueno, hermanos, voy a mirar Hebreos. Abraham no tenía sino una palabra: vete de tu tierra y tu parentela a la casa que yo te daré, a la tierra que yo te daré, y haré de ti y serás bendición, y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con un solo versículo o dos de la Biblia, Abraham transformó su familia con una sola cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba operando aún desde ese momento. Era por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Hablamos la vez pasada de que el mundo fue creado, ¿cierto? ¿Por qué? Por la boca de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Vimos los nombres que se le daba al Espíritu Santo, o que se le dan al Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de la santidad, es el consolador, es el que da testimonio de Jesús, es el inspirador de la Escritura, es el bautizador con poder, el que bautiza a Jesús, que bautizó a Jesús con poder. Es el Espíritu Santo, es el que te permite resistir la tentación, te permite guerrear espiritualmente, te permite obrar con poder en tu ministerio terrenal, igual como lo hizo en Jesús. Hay un versículo que es Lucas 4:18, no sé si ahí no está, Lucas 4:18. Ok, Lucas 4:18, yo en todo caso lo voy aquí a leer. Yo tengo aquí todos los versículos, entonces no hay problema. Si la tecnología falla, esta es la mejor, vean.
Esta iPad no falla. Esta es la única iPad que yo veo que no. ¿La leo, pastor? Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Mire lo que decía Jesús. El Espíritu, ¿quién hacía eso? ¿Quién hacía eso? ¿Cómo empieza el versículo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Déjalo ahí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. Dilo otra vez y el que sigue. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ok, hasta ahí. Porque me ha ungido. Jesús lo hacía en sus fuerzas. No, el Espíritu Santo lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable A del predicar Señor. el año agradable del Señor. Wow. El Espíritu de Dios era el que obraba en Jesús haciendo esas cosas. Entonces, ¿qué habla ese versículo? Habla que lo que Jesús, la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros conozcamos las buenas nuevas de la salvación. Él quiere libertar de la opresión, sanar el cuerpo, libertar en todas las áreas que usted tiene, física, mental, porque hay cárceles que nosotros mismos tenemos. Mira, hay gente que tiene trauma, hay gente que no puede crecer, o muchas veces no puede crecer. A mí me ha pasado, porque hay una cárcel espiritual en el alma, por algo que te hicieron pequeña, o por algún trauma que tú tienes. Entonces esas cárceles que hay espirituales, por eso Él viene a libertar a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Persona prisionera. Un prisionero. Y muchas veces estamos prisioneros de cosas adentro, en el corazón. Por eso no podemos crecer. No podemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Pero cuando tú eres libre de esas ataduras internas, entonces tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta cuál es el propósito de Dios para tu vida y lo vas a poder hacer. Usted no se ha visto usted peleando contra un pecado y usted no puede vencerlo. ¿No se ha visto alguna vez usted pasando por eso? Sí, cierto, yo también. ¿Sabe? Le voy a confesar algo. Muchas veces esos pecados son cárceles del alma que nosotros los tenemos tan adentro. Y para Dios poderme hacer libre de eso, tiene que cavar mucho en el corazón, muy profundo. Y muchas veces son traumas de la niñez. Muchas veces son traumas de allí. Entonces, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Algunas personas han sido cautivas porque alguien los ha puesto cautivo. Y algunos están siendo encarcelados porque ellos mismos se han metido en una cárcel. Entonces, esa es la libertad que el Señor quiere sacarnos de ahí. Entonces, vemos al Espíritu Santo. Vamos a ver el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo en la creación, ya lo vimos. Vimos los nombres, las denominaciones que se le da al Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada. Y hoy quiero hablar del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Mire, si en Jesucristo, en la vida de Jesucristo fue tan importante, en nosotros también. El Padre entregó a Jesús. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo entregó. Pero no solamente eso, sino que vamos a Lucas 1, 34, 35. Lucas 1, del 34 al 35 nos dice que el Espíritu Santo envolvió a María. Le dice en el 31, y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo, ¿cómo ha de ser esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿quién?
El El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es importante en la concepción de Jesucristo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que rodeó la tierra, que rodeaba la tierra y se paseaba por la tierra, ese mismo Espíritu Santo cubrió a María. El mismo Espíritu Santo que en el momento de la creación habló y todo fue hecho en la tierra y en el universo, ese mismo Espíritu Santo creó. El mismo poder que se requirió para hacer eso fue el mismo poder que se requirió para encarnar al Hijo de Dios preexistente en un cuerpo humano, en un cuerpo humano. Jesús fue encarnado en un cuerpo humano. Acuérdense que leímos en el versículo 2, en Génesis 1:2, leímos que el Espíritu se movía sobre la faz Iba y de las venía aguas. sobre la superficie de las aguas. Eso. De la misma manera, el Espíritu Santo cubrió a María. El Espíritu Santo engendró a Jesús y encarnó a Jesús en el vientre de la Virgen. Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12. Y otra vez les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira una cosa, en el versículo 1:2, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Génesis. Y en este versículo, y antes de que Dios creara ¿qué? La luz. Y antes de que Dios engendrara la luz en el vientre de María, ¿quién es la luz? Cristo. Jesús. Yo soy la luz del mundo, Él lo dijo. El Espíritu Santo también tuvo que manifestarse. No quiero decir que Jesús sea creado, no, Jesús es preexistente. Sin embargo, lo que quiero decir es que la luz se encarnó. En Él es la luz. No es que Dios sea creado. No, Jesús es preexistente. Entonces, el Espíritu Santo estuvo presente como fuerte activa en ambos eventos. Al comenzar el ministerio de Jesús, ustedes se acuerdan, Jesús como segunda persona de la deidad, lo que no quiere decir que está en segundo lugar, crecía en gracia y en estatura. Lucas 2:52. Lucas 2:52 nos enseña. Lucas. ¿Leo? Sí. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, Él crecía en gracia y en estatura. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba guardando a Jesús durante todo ese tiempo. El Espíritu Santo estaba guardando a Jesús durante todo ese tiempo mientras Él crecía. La Biblia no menciona muchos de estos años. La Biblia no menciona muchos de estos años. Menciona solamente cuando Él tenía 12 años, que la madre, que se perdió cuando fueron a la fiesta y luego lo encontraron hablando con los sacerdotes y que todos se maravillaban de su sabiduría. Todo eso, toda esa sabiduría, todo eso era Dios preparando a Jesús. Pero Jesús esperó hasta los 30 años para venir y manifestarse en su ministerio. ¿Quién estaba antes de que Jesús se manifestara en el ministerio? ¿Quién estaba? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice Juan 1 del 26 al 28. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Antes de que Juan bautizara, Jesús se presentara, Jesús estaba diciendo, ya había profetizado, viene otro, y Jesús apareció. Y en Lucas 3, 21 al 22, otra vez vemos a Juan, otra vez vemos el evento del bautismo de Jesús. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
Estoy muy complacido contigo. Amén. Al empezar el ministerio, ¿quién vino sobre Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús, como yo les había dicho en muchas enseñanzas anteriores, Jesús vivió como hombre y él dejó de lado sus poderes como hombre, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y entonces él tenía que venir como hombre, sin embargo sin pecado, sin embargo sin la tendencia de nosotros de pecar, ¿cierto? Pero él necesitaba, como hombre, necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder hacer las obras, igual como usted o como yo. Sin el Espíritu Santo, ¿somos qué? Nada. Dígalo, sin el Espíritu Santo No somos nada. somos nada. Somos nada. No, y podemos hacer cosas en el mundo y progresar en muchas cosas y en el arte y en cosas, pero al final sin el Espíritu Santo no eres nada. El Espíritu Santo es el que te hace, el que te da el poder para vencer algo que nadie puede vencer. Dígame algo que nadie puede vencer, que usted escuche algo que nadie puede vencer. Hay algo que nadie puede vencer. La muerte. El pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte. O sea, la muerte es la consecuencia. Pero ¿qué es lo que nadie puede vencer? El pecado. Nadie por sí mismo puede vencer el pecado. Nadie. Nadie. Pues yo no he escuchado al primero que me haya dicho que ha vencido el pecado. Jesús venció el pecado. Jesús llevó el pecado en su cuerpo. Él venció. Pero nadie más. ¿Y quién le ayudó a él permanecer de esa manera? El mismo Espíritu Santo lo guardaba también a él. Acuérdense, él puso de lado su poder. Lo puso a un lado para poder vivir como nosotros, como cualquiera de usted y yo. Jesús nunca actuó en su poder. Él podía hacer cosas, pero él voluntariamente decidió no hacerlo. Eso es lo que dice Filipenses. ¿Cierto? Usted lo lee. Él voluntariamente decidió no hacerlo. Por eso Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Porque él podía, claro. Siempre estaba intentando que él utilizara su poder como Dios para hacer cosas. Porque el momento que él actuara para hacer cosas, estaba actuando independiente del Padre y lo hacía pecar. Él siempre estaba intentando que Jesús pecara, pero Jesús nunca pecó, nunca pecó, nunca se excedió en sus poderes, nunca los usó, los hubiera podido usar. Jesús hubiera podido aplastar al diablo, hubiera podido aplastar a todo el mundo. Pero Él decidió vivir como cualquiera de nosotros para poder mostrarnos a nosotros de que nosotros podíamos vivir como Él vivió. ¿Cierto que parece pretencioso, ¿no? Decir, wow, yo puedo vivir como Jesús vivió? Sí. Y si no vivimos es porque no queremos. Porque nosotros todavía hacemos nuestra voluntad. Llévense a cualquiera de nosotros a un desierto, 40 días sin comer. Y usted sabe que tiene el poder de convertir esas piedras en pan. Yo desde el tercer día ya las hubiera convertido en pan. Y con mantequilla. Un pancito del bodegón, así, con queso por dentro. Imagínense, unos buñuelitos. Ya hubiera hecho yo. La está haciendo sufrir ahí. Pero mire que detrás de todo esto hay una enseñanza tan profunda. Tan profunda. Jesús, por amor a nosotros, Él decidió mantenerse como hombre y vivir en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, cuando fue bautizado. Ese está en Juan, no sé, Juan 1, del 26 al 28, no, pero yo no veo si es ese, o si ya lo leímos. Ya, se lo acabamos de leer. Bueno, y en Lucas 3, 21, 22, no lo hemos leído. ¿Lucas qué? También lo leímos. Y el Sí. bautismo de Jesús. Ok. Vamos Y a... Juan 1, No, 32, 34 no. ok, Juan 1, 32, 34. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús
en forma de paloma. ¿Y qué le dijo al Padre? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Mateo 3:11. Mateo 3:11. Creo que ese es el versículo donde el Padre habla. Y con esto salimos, vamos a ver que usted vea otra verdad. Mateo 3:11. Sí, Mateo Yo 3. los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Amén. ¿Bautizará con qué? Espíritu Santo. Santo, Santo con fuego. Y con fuego. Wow. ¿Cuántos quieren ese bautismo? Amén. Amén. Yo quisiera ese bautismo. ¿Alguno de Amén. ustedes ya ha tenido el bautismo del Espíritu Santo? Amén. 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 Es bueno que nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo. Mira, es diferente el bautismo, y eso lo vamos a ver más adelante. Es diferente el nuevo nacimiento, el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. Son tres eventos distintos, no son los mismos. Muchas veces creemos que es lo mismo. Hay gente que ha nacido de nuevo, pero no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Y en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo por el del Espíritu Santo lo vimos creo que en la primera clase de Vida Sólida 2. ¿Es algo que pedimos o es una promesa? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Es algo que pedimos? Es una promesa. Es decir, que nosotros tenemos derecho a ella, porque Dios lo prometió. ¿Ok? Entonces hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que vemos en el bautismo con el Espíritu Santo, lo vemos en la muerte y la resurrección de Jesús. Efesios 1 del 17 al 23. Efesios 1, Del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este versículo se aplica al tercero y al cuarto que yo enumero aquí, en la muerte y resurrección. Mire y este versículo me encanta, ¿sabe por qué? Porque en liberación el diablo le da una rabia que usted le diga este versículo. Es que si uno entiende lo que dice este versículo, el diablo sí entiende, pero muchas veces nosotros no. El diablo sí. El diablo sí entiende. Dice, el 19, y cuál la supereminente. Mire esta palabra que usa aquí. Dice que no la podemos decir, supereminente. No hay nada por encima de eso, del poder de Dios, para con nosotros. ¿Y para quienes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, ¿en quién operó esa fuerza? En Cristo. ¿Y qué hizo esa fuerza? Lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Y este es el versículo que ellos, cuando usted está haciendo una liberación y usted le lee, este versículo señálelo, cuando usted ve a alguien que está endemoniado, léale el 21. Efesios 1, 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, el poder de Dios está por encima de todo, y eso se lo dio a la iglesia. Y ese poder que le dio a la iglesia fue el mismo que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó luego a lugares celestiales. Y de esa manera, bien, vamos para el cuarto punto, se da el nacimiento de la iglesia. Juan 14, 16 habla de la promesa del Padre. La promesa del Padre, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. El Espíritu de Dios es la promesa del Padre. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Cristo. Ellos tenían al consolador, pero ¿qué pasó con Cristo? Resucitó. Y Se fue sentado a la se derecha. fue, está allá. No podía estar en todos lados como persona en carne. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, Él está en nosotros. Está en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es la promesa en el nacimiento de la iglesia. Que dice, ¿quién es la promesa del Espíritu Santo? Hechos 1, del 4 al 5. O también nos hace la referencia de la promesa del Padre. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, vuelve y juega. Vuelve y juega. Vuelve y nos habla Jesús de Juan. ¿Por qué es tan importante el ministerio de Juan? Porque el ministerio de Juan era un ministerio de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Nadie se arrepiente si el Espíritu Santo no lo convence. Eso es importante. Por eso cuando vas a predicar, cuando vas a hablar en tu trabajo, dile: Espíritu Santo, úsame y habla a través de mí. Seas tú el que hable, no mi sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. O la palabra de Dios que ponga en mi boca. Muchas veces hablamos nuestras propias palabras. Muchas veces hablamos nuestro propio conocimiento, pero a veces la palabra que toca no es la palabra que usted de conocimiento. Porque el mismo Pablo decía: yo no vine con palabras persuasivas de conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que decía Pablo. Yo no vine con palabras persuasivas de conocimiento humano, yo vine con el poder del Espíritu Santo. Yo me acuerdo un día, yo se lo conté creo que a Harley. Yo estaba en mi casa y un novio de mi hermana en esa época, que no era creyente, estaba en la pieza de mi hermana viendo televisión. Y yo iba caminando, y cuando iba caminando, pasé por el frente de la pieza y lo vi a él ahí como, cuando uno ve una persona que está como por allá ensimismada pensando algo. Y el Espíritu Santo me dijo: devuélvase. Y yo me devolví. Y yo ni siquiera pensé lo que iba a decir. Yo dije lo que el Espíritu Santo me dijo, sin pensar, porque en vez de uno piensa: ¿esto será Dios o será yo? No, eso fue así, pum, en un segundo. Dice: Dios te dice, yo sí existo. Mira, Elena se rió. Dios se despierta riendo. Mira. Esa fue la palabra. Dios te dice, yo sí existo. Y ese hombre se puso blanco, como una pared. Eso era lo que estaba pensando en ese preciso momento. Yo estaba pensando eso. Entonces, la palabra que toca a las personas no es mi palabra, es la palabra de Dios. Puede ser una sola. Cristo te ama. ¿Cuánta gente no se ha convertido con eso? Yo me acuerdo, no sé qué artista estaba saliendo, un artista que se convirtió hace muchos años, estaba saliendo de una discoteca. Y iba una persona en un carro y le gritó: Cristo te ama. Y él dice que se convirtió solamente con eso. Llegó a la casa y Dios lo tocó y se convirtió. Entonces no es mi palabra, no son palabras de sabiduría, es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no estamos conectados. ¿Por qué? Ni oramos, ni leemos la Biblia, ni vivimos como creyentes. Y muchas veces siempre nos están hablando,
te lo digo, siempre nos están hablando. ¿Sabe quién nos habla mucho? El diablo. El diablo nos habla todo el día. A veces le escuchamos eso al diablo, todo lo que nos dice el diablo, pero no escuchamos lo que dice Dios. Pero el diablo habla. Y el diablo nos habla, pero hay que escuchar la palabra de Dios. Ahorita vamos a orar porque vemos esto que estamos viendo del Espíritu Santo es tremendo. El Espíritu Santo es el que sana. Amén. Amén. Vamos a orar por sanidad. El Espíritu Santo es el que libera, vamos a orar por liberación. El Espíritu Santo es el que liberta a los cautivos, vamos a orar por eso. Entonces, el día de Pentecostés, ¿qué pasa? Desciende el Espíritu Santo. Acuérdense, viene el Espíritu Santo después de un tiempo de oración sobre ellos con lenguas y los bautiza y todos comienzan a hablar en otras lenguas. Eso está en Hechos 2, del 1 al 4, no lo vamos a leer. Pero mire lo que dice Hechos 2 del 16 al 21, no sé si me lo puedes leer. Se cumplió la profecía del profeta Joel y comienza un periodo en la iglesia que se denomina los últimos tiempos. Usted lee que los últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron? Los últimos tiempos comenzaron en Pentecostés. En Pentecostés comenzaron los últimos tiempos. ¿Qué dice Hechos 2 del 16 al 21? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se cumplió esa profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ese es el cumplimiento de eso. ¿Cuándo se cumplió el día de Joel? Todo, desde ese día se está cumpliendo. El Espíritu Santo, ¿cuántas veces ha sido derramado? No solamente esa, muchas veces. Muchas veces ha sido derramado el Espíritu Santo, muchísimas veces. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, porque mira que no hemos podido acabar esta enseñanza. ¿Qué hora es? 11:33. Todavía tenemos tiempo. Pues sí, Aunque sea para que miremos este punto. Tenemos media hora. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad o divinidad, coexistente, consustancial, coeterno, con el mismo poder y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo poder. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 nos habla un poco de esta característica. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Él no ha hecho mentiroso, porque ha creído en el testimonio que Dios ha hecho porque no ha creído en el testimonio que Dios ha hecho acerca de su Hijo. Mire, no, yo voy a terminar acá, mi amor, porque el Señor me está diciendo algo. Ok, don't worry. Que vamos a hacer algo antes. Voy a decir esto sería lo último con lo que voy a acabar. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Cristo. Y Cristo es el que nos muestra al Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego la persona, cuando es convencida de pecado, va a Jesús, y al ir a Jesús conoce al Padre, como le dijo Tomás, Jesús a Tomás. Tanto has estado, creo que eso está en Juan, no sé, aquí no lo tengo en este momento, pero es algo, ¿Cuál? espérate, no lo vamos a leer.
Pero usted sabe en ese pasaje que Tomás le dice, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, hace tanto tiempo que andas conmigo y no me has conocido. Es Felipe. ¿Es Felipe o Tomás? Felipe, es Felipe. Creo que es Felipe. Entonces, o Tomás. No me acuerdo, pero está, yo si lo tengo aquí específicamente, Juan 16. No. Se los debo para la próxima. Pero entonces yo quisiera que entendieran esto. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos al Espíritu Santo, es el que nos convence, que nos lleva a Jesús, y Jesús nos muestra al Padre. 14:9. 14:9. Juan 16, 14. 16 o 14. 14:9. ¿Qué dice ahí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, De Felipe. el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices, tú muéstranos al Padre. Es el 16, ¿cierto? Juan 14:9. 14, 9. Sí. Ok. Entonces, ese es el versículo. Juan 14. Del 8 al 9. Ok, entonces ese es el versículo. Ok, pues yo tengo aquí, yo seguramente me equivoqué, coloqué 16. Bueno, quiero que oremos. Creo que ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en medio de nosotros, y queremos ver ese ministerio. Sí, queremos ver que el Espíritu Santo sane los cuerpos, queremos ver que el Espíritu Santo liberte a los cautivos, queremos ver al Espíritu Santo haciendo esto. Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana te vamos a dar espacio, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras, Dios, porque tú eres el que sana. Padre, tú eres el que hace las obras. Perdona nuestros pecados, Señor. Muchas veces los que impedimos el mover de Dios no es Dios, no es el Espíritu Santo, sino es nuestro pecado, porque el Espíritu Santo, lo vamos a ver la próxima semana, tiene una personalidad muy especial. El Espíritu Santo se contrista fácilmente. El Espíritu Santo se duele por la hipocresía del corazón del hombre. El Espíritu Santo sabe lo que tú piensas de otros, lo que tú hablas en secreto de otros, y muchas veces por eso no se mueve. El Espíritu Santo sabe nuestros pecados ocultos, porque Él los ve todos los días, y por eso muchas veces Él no se puede mover como Él quisiera, porque lo contristamos. Por eso yo le pido a usted que pida perdón al Espíritu Santo, y diga: Espíritu Santo, perdóname. Perdóname, porque tú, siendo el que nos muestras a Jesucristo, muchas veces te contristamos. Perdónanos porque muchas veces te hacemos sentir mal, porque tú ves nuestras fallas, porque tú ves nuestros pecados, porque ves nuestras debilidades. Yo te quiero pedir perdón, Espíritu Santo, por eso. Perdónanos, Espíritu Santo. Tú eres el que sanas, tú eres el que libertas. Tú eres, Espíritu Santo, el que nos muestras a Jesús y nos muestras quién es Cristo, y nos convences de quién es Jesucristo. Eso lo vamos a ver la semana entrante también, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Queremos pedirte que tú seas el que hagas una obra en esta mañana. Espíritu Santo, que hagas una obra en la vida de Arlene, en su espalda. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú sanando y todo dolor se vaya por tu poder, por el poder de Jesucristo. Sea glorificado Cristo en todo milagro que tú hagas, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Sea sanado en el nombre de Jesús. Sea sanada su espalda, sus nervios, todo disco inflamado, en el nombre de Jesucristo.
para que sea glorificado el nombre de Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque otra persona que tú habías dicho. Por Selene, por Juan Bueno, José, vamos a orar Dora, por la prima Selene, de mi mamá. por doña Selene. Así En es. el nombre de Jesús. Allí donde está doña Selene, Espíritu Santo, pedimos que soples vida a ese cuerpo de nuevo. Ya la levantaste una vez de la muerte. Así es, Ahora Señor. levántala otra vez, Señor. Te lo pedimos. Levántala de nuevo, Señor, de la muerte. Perdona sus pecados. Así es, Señor. Perdona toda iniquidad. Perdona todo pecado en la vida de ella, Señor. Ten misericordia de ella, Señor. Que se haga tu voluntad. Que se haga lo que tú quieres. Pero desde acá creemos que la voluntad del Padre es sanar. Y queremos ver sanidades. Para que el nombre de Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús declaramos que se levanta de la muerte. Declaramos que su riñón funciona nuevamente en el nombre de Jesús. Un riñón nuevo ahora mismo. Padre, estamos orando desde este lugar, Señor, por un milagro creativo, Señor, por un milagro creativo. También sobre la vida, Señor, de María, sobre sus ojos, en el nombre de Jesús. Padre, tú que eres el sanador, oro, Señor, para que tú crees ojos nuevos, Señor. Ojos nuevos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, es un milagro. Un milagro. Hemos soltado la palabra y hemos dicho que tú sanas. Que en el ministerio de Jesús tú operaste sanando a las personas, abriendo la vista de los ciegos. Espíritu Santo, hemos orado y creemos en ese ministerio de Jesucristo. Padre, todo dolor de cabeza se vaya en el nombre de Jesús. Todo estrés de su mente, Padre, liberta, Señor, esta vida. Espíritu Santo, liberta esta vida en el nombre de Jesucristo. Sácala de toda cárcel espiritual. Alegría y gozo, Señor, trae a su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tanto dolor que ella ha vivido, tanto dolor que ella ha sentido, ten misericordia. Sana su corazón, Señor. Sana su corazón, Señor. Sana su corazón, Espíritu Santo, porque tú viniste a sacar de la cárcel espiritual a los afligidos. Padre, a sanar el corazón en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias lo que haces en la vida de mi hermana, Señor. Padre, oramos por un milagro completo, sea sanada de sus ojos. Lo ordeno a sus ojos, sean sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que esos ojos vean de nuevo, Señor. Reprendemos toda enfermedad genética, toda enfermedad en sus genes. Ahora mismo ordeno que los genes sean reescribidos en el nombre de Jesús. Todo defecto genético sea reescrito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, sus genes sean sanados en el nombre de Jesús. Le ordeno a sus ojos que se abran en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos también por Juan José en el nombre de Jesús. Ahí donde Él está, Señor, ahora mismo. Aplicamos la sangre de Cristo sobre su vida, pero también declaramos sanidad. Espíritu Santo, va a ese lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús y pon la mano sobre su páncreas. En el nombre de Jesús, que su páncreas produzca la insulina que necesita. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo le ordenamos a ese páncreas. Sea sanado en el nombre de Jesús. Sea sanado en el nombre de Jesús. Un páncreas nuevo, Señor. Un páncreas nuevo, Señor. El ministerio del Espíritu Santo obrando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Un páncreas nuevo, Señor, en ese cuerpo, en el nombre de Jesús, produciendo insulina, produciendo lo que Él necesita, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por ese milagro. También oramos por el cuerpo de Dora, Señor, en el nombre de Jesús. Eso que ya tiene en sus intestinos. Declaramos que son sanados. Toda inflamación cede en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo dolor de la espalda.
Todo dolor de la espalda se vaya en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias porque a Mayri se le desaparecieron los nódulos desde que usted oró. Amén. Y luego se le hicieron todas las otras pruebas, ultrasonidos y todo, y ya no tiene nada. Wow. Hace tiempo que tenía y el dolor de brazo Judy también. Amén. Y Gloria a tenía Dios. dos nódulos bien grandes. Gracias, Mi nieta Señor. tiene Te 18 alabamos, años. Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Gracias, a Dios, Señor. que Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Y declaramos los ojos de mi hermana sanados en el nombre de Jesús. Padre, aclara la luz de sus ojos en el nombre de Cristo. Aclara la luz de sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos por cada persona, Señor, que en este momento está viviendo y que está sufriendo. Si alguien está sufriendo de depresión y de ansiedad, ahora mismo yo oro para que usted sea sanado. Libertad en su vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú sanas toda depresión y ansiedad. Depresión postparto en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu de depresión postparto en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Toda depresión postparto, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, que de muerte fuera de